Contexto. Enfocando los hechos. Invitada especial, Dioné Cruz Arenas. Dirige Enrique Saavedra. Un cordial saludo a los oyentes de Contexto. Me encuentro con la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, la doctora Dione Alexandra Cruz Arenas. Ella es politóloga con énfasis en gestión pública de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Administración de Empresas y docente universitaria. La hemos contactado porque desde la Asociación Colombiana de Salud Pública le están haciendo seguimiento al desarrollo de la pandemia del coronavirus o COVID-19 y quisiera darle un cordial saludo y la bienvenida a este programa. Enrique, qué alegría estar con todos tus seguidores de Contexto. Un saludo muy afectuoso. Ustedes desde la Asociación Colombiana de Salud Pública han desarrollado un seguimiento importante y una labor de socialización con los medios de comunicación sobre el comportamiento de la pandemia del coronavirus. Quisiera preguntarle qué es lo que ustedes han observado e iniciando el mes de agosto esperábamos que se produjera el pico de la pandemia y después de allí que hubiera mejores perspectivas. ¿Cómo ven ustedes que se ha desarrollado la situación dentro del país? Nosotros estamos en Colombia en un ascenso del pico epidemiológico, no hemos llegado a la cima de ese ascenso y desde luego esto ha sido resultado de las medidas que se han venido adoptando desde el gobierno nacional y desde los gobiernos territoriales. Lo primero que tenemos que decir es que en nuestro país tomamos medidas un poco tardías, sobre todo en cuanto al cierre del aeropuerto El Dorado, el cierre de nuestras fronteras marítimas, fluviales y terrestres, y eso tuvo unas implicaciones muy graves en materia de contagios que se notan bastante tanto en la costa caribe del país como en nuestra costa pacífica y desde luego en Bogotá. Casi que se puede mapear muy bien las entradas, los ingresos que tuvo el virus hacia el mes de enero, febrero. Por otro lado, una vez se adoptan las medidas de cuarentena, hay que decir que Bogotá fue abanderada con el ejercicio del simulacro y posteriormente se realiza la cuarentena nacional. Esta cuarentena tendría que haberse hecho a lo menos durante 3 meses de manera estricta. En realidad, las presiones para hacer levantamiento de las medidas de cuarentena y de confinamiento estricto básicamente no permitieron que Colombia superara ni siquiera el primer mes, ¿no?, de cuarentena. Básicamente ya al término de ese primer mes el país estaba levantando actividades como las construcciones y las manufacturas y ya para el mes de junio se decide entonces desde el gobierno nacional hacer un levantamiento prácticamente de todas las restricciones, ¿no?, el famoso decreto de las 43 excepciones, donde ya empiezan a circular el sector del comercio al mayor y al detal, el sector de servicios, las obras civiles, toda la función pública, la administración del Estado. Esto desde luego que tuvo una implicación en esa curva ascendente, en esa masificación y expansión del contagio que hoy tenemos. Hoy Colombia está ubicado como el 4º país de Sudamérica en más números de contagios, o sea, tenemos en este momento 218.428 casos, de los cuales más o menos la mitad están activos, y también estamos ubicados como el 4º país de Sudamérica en número de fallecidos. Tenemos 7.373 muertos por causa del COVID-19. Solo nos superan Brasil, Perú y Chile, y con Chile nos distancian 1.000 fallecidos. A nivel internacional, Colombia es el país 16 en contagios y muertes también. Y bueno, no podemos bajar la guardia, que como nos dicen todos los días nuestras autoridades, sin duda alguna, estamos en un momento crítico, un momento en donde se sumaron la curva ascendente de contagio con el colapso de nuestras unidades de cuidados intensivos, de nuestro sistema hospitalario, que ya sabíamos que no iba a dar abasto, pero que el proceso de dotación de los ventiladores, de los elementos, de los profesionales de la salud ha sido muy lento y por lo tanto estamos en un momento realmente delicado, ¿no?, de país. Hablemos de los factores de riesgo que condicionan a la población que se encuentra en mayor peligro de tener un desenlace fatal con el coronavirus
y qué medidas pueden tener estas personas para prevenirse. Los que están muriendo en un 70% son personas mayores de 60 años, personas que tienen comorbilidades, es decir, quienes padecen enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, obesidad, hipertensión arterial, cáncer, VIH, pacientes trasplantados, inmunosuprimidos, ¿no? Este tipo de perfiles hacen más compleja la situación porque suponen unos sistemas de defensas más débiles para enfrentar la pandemia. Entonces hay unas recomendaciones que el país pues debe trabajar. Por un lado, y la más importante, tiene que ver con promover una cultura de autocuidado individual y colectivo. No es fácil porque Colombia no ha trabajado en un enfoque de prevención de la enfermedad, un enfoque de salud pública. Entonces, los colombianos muy rápido tenemos que lograr generar esa cultura del autocuidado, del uso del tapabocas correcto, tapando desde la nariz hasta el mentón, utilizarlo limpio, cambiarlo con frecuencia. El distanciamiento físico sin duda constituye una de las herramientas esenciales para protegernos del contagio. Lo mismo que evitar salir a la calle, que no es tan fácil, habida cuenta de las circunstancias económicas que las personas padecen y de la altísima informalidad que caracteriza al país. Hablemos sobre las pruebas que se están practicando, si estamos practicando en el país la suficiente cantidad de pruebas, si están llegando las que se solicitó del exterior y qué se ha detectado a partir de ellas. Necesitamos ampliar la capacidad de pruebas que tiene nuestro país. Colombia en este momento es el país 104 en el mundo en realización de pruebas. Estamos haciendo 25.386 pruebas por millón de habitantes. Estamos muy por debajo en este sentido. Incluso en América Latina hay varios países que nos superan. Entonces, ¿qué es importante aquí? Las pruebas son la forma de detectar si una persona es positiva para COVID y tomar decisiones inmediatas. Decisiones individuales de aislamiento, de confinamiento, de cuarentena durante esos 14 días, pero también decisiones colectivas, porque si yo identifico que hay focos de contagio, puedo hacer los famosos cercos epidemiológicos, tomar medidas. Entonces voy a trabajar con esa comunidad específica, con esa UPZ, con ese cuadrante, con esa vereda, con esa plaza de mercado, con ese barrio específico que me está mostrando esos indicadores, y entonces pues desde luego voy a adoptar otro tipo de restricciones diferentes a las que adopto en relación con el universo de población. Entonces el tema de las pruebas es fundamental. Pero hay otra cosa importante en esto de las pruebas, y es que tenemos que llegar a las poblaciones de riesgo. En el país todavía no estamos haciendo pruebas masivas a esas poblaciones de riesgo, y la población realmente esencial aquí son los trabajadores y trabajadoras de la salud. En Colombia tenemos ya más de 3.000 contagiados por COVID-19 en esos ejércitos de seres humanos maravillosos que entregan su vida para salvar a otros. Esas personas, desde luego, una vez las identifican como positivas para COVID, deben ser aisladas, por lo tanto, no pueden atender a la población. Cuando nosotros miramos las estadísticas del día, por ejemplo la de ayer, vemos que hubo 7.390 nuevos casos y solamente hubo 2.773 recuperados. Y hay que registrar además que se están produciendo más de 300 muertes al día. ¿Cuándo podremos llegar al punto en que la cantidad de recuperados sea superior a la de los nuevos casos y de allí en adelante empiece a bajar la curva de infectados? Es un terreno muy difícil de predecir, no hay una fecha. Recordemos que al principio decían que el pico iba a llegar a final de julio y a principios de agosto. Algunos han señalado que ese pico puede extenderse hacia mediados de agosto, hacia finales de agosto. Y la realidad es que muchos ventiladores nos van a llegar entre agosto, septiembre y octubre. Hay pedidos que nos dicen que están retrasados, que pueden llegar hasta diciembre. Entonces, ojo, porque la situación es realmente preocupante. Pero sí podemos decir en este momento que lo que se evidencia es un comportamiento disímil al interior del país. En el caso de la costa Caribe, pareciera, de acuerdo a los últimos reportes, que Barranquilla, Cartagena están bajando, pero no está pasando lo mismo con los municipios de Ciénaga, Soledad, Malambo, Pueblo Viejo. El caso Magdalena, por ejemplo, Santa Marta está aplicando pruebas, pero los municipios aledaños
no están haciendo pruebas. Entonces ahí tenemos también una serie de dificultades. Nosotros estamos muy preocupados por La Guajira. Fijémonos que La Guajira estaba en silencio en una primera fase, parecía que no tenía casos, es probable que eso se deba a que no se estaban haciendo las pruebas, y hoy tenemos situaciones gravísimas en Maicao. Podemos estar perfectamente frente a unos 20.000 contagios en esa ciudad que es la vitrina comercial de Colombia, con una dinámica también de migración del pueblo hermano de Venezuela, colombianos retornados, bueno, una situación difícil, y sin una capacidad hospitalaria, con el 100% de sus unidades de cuidados intensivos colapsadas. Miremos Medellín. Al principio se decía Medellín es el gran milagro, va muy bien, pero fijémonos que está entrando en una curva ascendente de contagios y de fallecimientos, y eso ha obligado a sus autoridades también a tomar medidas muy rápidas. La dinámica Bogotá es una dinámica en la que estamos en ascenso, y hay localidades que presentan una situación de contagio bastante aguda: Kennedy, Bosa, Engativá, Ciudad Bolívar, Suba. Pero también cuando analizamos la letalidad, encontramos que hay localidades donde la letalidad está alta. Antonio Nariño, Barrios Unidos, Teusaquillo, Ciudad Bolívar, letalidades altas. En el caso tal vez de Antonio Nariño, que supera la media, y Barrios Unidos, que superan lo que está pasando a nivel nacional, que tenemos una tasa de letalidad de 3.5. Bogotá tiene una tasa de letalidad de 2.5%. Es una tasa de letalidad baja, pero eso no quiere decir que dejemos de preocuparnos. Esto para explicar que los territorios de Colombia se van moviendo diferente, y en la medida en que el país amplíe su capacidad de prueba, seguramente vamos a tener una mejor comprensión de ese comportamiento epidemiológico. Hay un tema que es de mucha preocupación para el país, y es la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Ayer se reportaba que las UCI están en un punto de saturación del 92%. Entonces, estamos ante el riesgo que tuvo Italia y España de que haya muchos pacientes que mueran ya no por la letalidad de la infección, sino por estar esperando una unidad de cuidados intensivos y que no esté disponible, incluso pacientes de otras enfermedades que no tengan nada que ver con el COVID. ¿En qué punto se espera que lleguemos al 100% de saturación, o por el contrario, la traída de nuevas unidades al país podría llegar a bajar ese índice de ocupación? Es una realidad, estamos abocados en este momento a una crisis generalizada. Digamos que hay ciudades donde en este momento se ha podido resolver con gran alegría. Podemos decir que, por ejemplo, Barranquilla, después de una situación que ha vivido tan difícil, con la llegada de los ventiladores suministrados por el gobierno nacional, ha logrado solventar y bajó a 60% la ocupación de sus camas UCI. Ese es un caso positivo que muestra que en efecto, como tú señalas, si hacemos ese trabajo de gestión rápido, porque esto no es para octubre, es para ya, tener esa dotación es vital. Y con un punto que señalas, que nos preocupa mucho desde la Asociación Colombiana de Salud Pública, y es que venimos descuidando realmente a los pacientes crónicos, a esos pacientes delicados que tienen comorbilidades, pacientes que ya presentan unos diagnósticos difíciles, a los que no les estamos haciendo un seguimiento adecuado y que se nos pueden complicar y nos pueden llegar obviamente a los hospitales, y de hecho nos están llegando algunos. Otros, tristemente, y tenemos que decirlo también, están muriendo en sus casas. Hay personas que no han llegado a UCI. Bogotá, por ejemplo, se supo que casi 600 personas murieron sin llegar a una unidad de cuidados intensivos. Esto por diversas causas, o por COVID-19 o por otras enfermedades que son críticas y que, debido a la situación de la pandemia, pero también a esa debilidad de nuestro sistema sanitario, pues no pudieron ser detectadas a tiempo. Por eso, el tema de hacer un seguimiento y un monitoreo constante a los pacientes, el conocimiento de las historias clínicas, el hacer teleconsulta, las EPS en esto tienen una enorme responsabilidad. Las EPS han tenido el apoyo financiero del Estado colombiano desde la misma Ley 100 del 93. Se ha podido acumular un buen recurso, al punto que se le tiene una deuda de hace mucho tiempo a las clínicas y hospitales que, a pesar del acuerdo de punto final, pues no se ha puesto al día. Y lo cierto es que las clínicas y hospitales tienen dificultades para atender a la población, en buena parte porque no cuentan con recursos para hacerlo.
Entonces ya en este momento la mala noticia es que en algunos de nuestros hospitales en el país ya esa decisión se está tomando. Los médicos han salido a contarlo a los medios de comunicación con mucha valentía y con mucha tristeza, contando que ya han llegado personas por una UCI haciendo fila y desde luego los médicos y los hospitales y las clínicas haciendo sus comités éticos para revisar de acuerdo a los perfiles de quien llega, a quién se le asigna esa unidad de cuidados intensivos. Eso ya está pasando en el país y realmente pues hay que alertar porque eso también nos tiene que servir como mensaje a la opinión para que las personas comprendan que el tema del autocuidado es en serio y que esta enfermedad, como es tan contagiosa, es 3 veces más contagiosa que una gripa normal. Nosotros podemos perfectamente estar asintomáticos, el 80% de quien tiene COVID no presenta síntomas, pero esas personas están contagiando a los demás. Si nosotros, por ejemplo, tenemos personas mayores en la casa, personas que han tenido estas enfermedades que hemos comentado, pues tenemos que reforzar las medidas de autoprotección, de bioseguridad. Y también estamos ante una enfermedad que no conocemos plenamente, que nos deja una serie de efectos colaterales en el sistema cardiovascular, en el sistema circulatorio, problemas neuronales y problemas cerebrales. Hay una serie de implicaciones y consecuencias que no están suficientemente investigadas, que el mundo científico está ocupado en ello, pero que nos prenden las alarmas de una necesidad de fortalecer el ejercicio del autocuidado. Hay un tema que está en la actualidad en estos momentos y es el desarrollo de la posible vacuna que está en un estado relativamente avanzado en fase 3 las pruebas. El más cercano a cristalizarse sería la de la Universidad de Oxford, que habla de que lo hará a un costo que sea no para ganar, sino para ayudar a la gente y masificarlo. Y nos da la expectativa de que podría llegar en septiembre a comercializarse, pero que en diciembre estaría llegando a América Latina. Por un lado, eso pone como una expectativa de que esto va a tener un fin, esta pandemia, pero también aparecen rebrotes en China, en Wuhan y en otras partes, donde dice el virus muta y bueno, es incierto todo lo que pasa, la verdad, cualquier analista tiene que entender eso, pero ¿ustedes cómo ven la situación de la llegada de la vacuna, de la facilidad de su comercialización, pero de que esa vacuna también pueda ser efectiva frente a una posible mutación del virus? No sabemos si haya unas pandemias posteriores y esto pueda en el 2021 alargarse. El tema de la vacuna es una incertidumbre, no hay una claridad sobre este asunto tan vital. Hay 200 compañías en el mundo desarrollando investigaciones, pruebas, análisis sobre una posible vacuna, pero en esto tenemos que ser muy claros. Aquí lo que es más importante es que el mundo acuerde la condición que tiene la vacuna contra el COVID-19. Es una condición de bien público de la humanidad y hacia allá tenemos que caminar. Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, los países asiáticos, América, África, todos tenemos que elevar a una sola voz para pedir que esa vacuna sea declarada bien público de la humanidad. Porque si no es así, difícilmente un país como el nuestro y muchos otros tendrían un lugar en esa fila, ¿cierto? Porque imagínense ustedes, estamos hablando de una pandemia, entonces todos los países del mundo estamos metidos en esta circunstancia. Y aquí vienen los temas de competencia económica, los temas de la geopolítica. Aquí se cruzan intereses de la industria farmacéutica, ¿no? De las patentes. Y esto se convierte en un problema muy grave. Pensemos cuando recientemente el presidente Donald Trump compra todas las existencias en el mundo de Remdesivir, que es uno de los medicamentos que se están utilizando, claro, en tratamiento clínico, con unas condiciones específicas para tratar el COVID-19, ¿sí? Entonces, esto tiene unas implicaciones delicadísimas. Yo realmente en esto, Enrique, no quisiera pues decir una cosa que nos ponga tristes, pero realmente algunos señalan que este año no vamos a tener vacuna, algunos plantean que hacia enero. La Organización Mundial de la Salud hace unas proyecciones donde indica que hacia el primer semestre del 2021 se pueda tener una vacuna. Cuando se dice tener una vacuna, no quiere decir tenerla en Colombia, en donde yo esté en cualquier territorio del país, como
no ha ocurrido con el tema de las pruebas, ¿no? Que las pruebas están muy concentradas en unos pocos lugares de Colombia. Pero si nosotros vamos a decir qué pruebas estamos haciendo en todo el país y que por eso los municipios están libres de COVID, pues no es verdad. Lo cierto es que no estamos haciendo eso. Lo mismo pasa con la vacuna. Y en eso tenemos que ser cuidadosos porque las personas pueden pensar que como ya viene la vacuna en camino, entonces relajémonos y sigamos en la fiesta, sigamos en la aglomeración, sigamos presionando la apertura de nuevos sectores económicos cuando no hay manera, no es sensato, va en contra del cuidado de la vida y la salud de las personas, que es lo principal. Otro tema que la gente está muy interesada, que es el regreso de las personas a las iglesias, pero otro más importante, que es el regreso de los estudiantes a los colegios. Y entonces los colegios no saben qué hacer porque toda la planeación pedagógica es presencial. Los niños tendrían que volver. El Ministerio de Educación ha dado luz verde para que cada departamento decida y cada Secretaría de Educación, pero los papás no quieren tampoco que vayan. Entonces, para las actividades que tendrán que volver, y no sabemos hasta cuándo existe esta pandemia, en cada actividad yo sé que hay un protocolo, pero ¿qué recomendación hay desde la Asociación Colombiana de Salud Pública en cuanto a la reactivación de este tipo de actividades? ¿Es mejor por precaución seguir cerrados, seguir la virtualidad, o es posible que bajo ciertos parámetros que cumplan o garanticen las autoridades, o ya lo dejamos también a la autorresponsabilidad de la gente, se empiece a abrir este tipo de actividades como la educación? No, realmente en este momento hay que evitar cualquier aglomeración. Cualquier aglomeración puede ser fatal. La actividad de las comunidades de fe, que claro, a muchas personas nos hace falta, me incluyo porque pues yo soy católica, definitivamente está considerada a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud como actividades de alto riesgo. De cualquier manera, la iglesia es un espacio cerrado en el que, pese a que las personas pueden guardar un distanciamiento, hay muchos momentos dentro de la ritualidad en donde se puede poner en riesgo ese distanciamiento físico, la comunión, el momento de la oración de la paz, el encuentro en sí con el otro. Si las personas no son cuidadosas, puede tener implicaciones graves. El famoso canto de los coros, realmente nosotros no podemos en esto bajar la guardia y tenemos que ser muy sensatos, muy conscientes del momento que estamos viviendo. Nuestros párrocos, nuestros pastores, líderes de las comunidades religiosas lo han entendido en su gran mayoría y vienen haciendo uso de la virtualidad para ese efecto. Y yo creo que si bien nunca será lo mismo que encontrarse con la comunidad parroquial o la comunidad de fe, sí ayuda a dar un soporte espiritual, que es lo más importante. Entonces yo creo que hay que seguir explorando mecanismos a través de la virtualidad, misas campales, se podría hacer un pilotaje de misas al aire libre con el distanciamiento, cuidando que no haya actividades que puedan propiciar un contagio, con uso de tapabocas estricto, bueno, una serie de cosas que sean más cortas, las ceremonias más rápidas, porque tengamos en cuenta que cuando compartimos durante un tiempo largo con personas en aglomeraciones donde ya se puede propiciar el contagio, entonces eso hay que evitarlo. Pasa exactamente igual con el tema de colegios y universidades. Realmente no está recomendado, y sobre todo porque tenemos que tener en cuenta algo en Colombia, y es que las dinámicas y características de nuestras instituciones educativas no son iguales. No es lo mismo una universidad que tiene unas características de infraestructura, que dispone de unos salones, que tiene una capacidad de conexión a internet, unas plataformas, que tiene unos protocolos de bioseguridad muy estrictos, que se sabe asesorar. Pues no podemos compararla con otras instituciones donde de pronto eso no se está haciendo con ese rigor. En el caso de los colegios es mucho peor, querido Enrique, porque hay muchos colegios en Colombia, desafortunadamente, que carecen de acceso al agua potable. Los niños ni siquiera se pueden lavar las manos en el colegio. Entonces pensemos en eso, pensemos que no hay suficientes salones y que yo tengo que asegurar un aforo del 35% en salones donde sabemos en Colombia se dictan 3 clases al tiempo por parte de un profesor con 60 niños, con 50 niños todos hacinados en un salón. Entonces, estas circunstancias tenemos que tenerlas muy presentes porque aquí se trata de cuidar la vida. Los niños y las niñas han tenido, en términos generales, una muy buena reacción frente al COVID, pero son transmisores, por un lado.
En segundo lugar, han muerto niños. El hecho de que solo hayamos perdido una vida de un infante ya nos debe hacer pensar, y en Colombia son 7 niños los que han muerto por COVID-19, algunos muy bebés, entre otras cosas. Entonces todo esto tenemos que meditarlo, y la transmisibilidad a personas mayores, que ya pues los mismos sindicatos de maestros nos han confirmado que muchos maestros en colegios, escuelas rurales, en escuelas públicas, son personas mayores, son personas consideradas de riesgo. Entonces todo esto tenemos que meditarlo, y creo que la invitación final que quisiera dejarles, especialmente para el sector de las tecnologías, de las comunicaciones en nuestro país, es que necesitamos un trabajo solidario muy fuerte en ese sentido, porque Colombia en un 53% de su población no accede a la Internet, y que sea bueno este espacio de contexto para invitar a ese sector privado, obviamente conducido con el liderazgo de nuestro Ministerio de las TICs, a que garanticemos que el país tenga acceso a Internet, porque duraremos mucho tiempo en esta circunstancia. La única manera de no romper los ciclos de educación para nuestros niños. Entonces, yo creo que ahí la herramienta de las TICs es fundamental, y tenemos que garantizar que esa cobertura sea plena. Finalmente, Dione, ¿qué aprendizaje le queda al país en materia de salud pública de esta pandemia para capitalizar de cara al futuro? Definitivamente algo que queda muy claro después de esta pandemia es que nosotros tenemos que apostarle a un sistema público, gratuito, universal de salud para todos los colombianos en todo el territorio nacional. Entonces, creo que esa es una ganancia, el haber entendido la importancia que tiene el derecho a la salud para todos nosotros, sin distingo de el territorio donde nacimos, nuestro color de piel, la situación de estratificación socioeconómica, nuestro credo político, nuestras creencias religiosas. Todos tenemos un derecho a la salud, y todos somos frágiles y vulnerables frente a situaciones como esta pandemia y otras amenazas en salud. Entonces, tener esa presencia de centros de salud, una fuerza en la atención primaria, que la atención primaria es ese trabajo que hacemos difuminado, donde nuestros profesionales de la salud van al encuentro con la comunidad, a detectar cuáles son las patologías, cuáles son las características de la población, cuáles son los determinantes sociales, si es una población que accede al agua potable, si tiene un buen esquema de recolección de basuras, si la comunidad está alimentándose bien. Bueno, una serie de factores que al final nos van indicando cómo está realmente la situación y si podemos garantizar condiciones de salud o en dónde tenemos que apuntalar para que eso sea factible. Tenemos que tener una política de talento humano en salud. Es increíble, querido Enrique, que nos enteramos con la pandemia que muchos de nuestros trabajadores de la salud están contratados por contratos de prestación de servicios completamente inestables, que a ellos ni siquiera les entregan los elementos de protección para cuidarse y cuidar a los demás, que esto ha sido una lucha sin cuartel para lograr que las administradoras de riesgos laborales, las EPS, clínicas, hospitales, las entidades territoriales doten de las mascarillas, de los uniformes antifluidos, de las polainas, de los gorros, de los guantes, de todas las caretas en cantidad y calidad suficientes para atender esta pandemia. Y por supuesto, la infraestructura, ¿no? Es increíble enterarnos que hay municipios enteros que no tienen unidades de cuidados intensivos, que no tienen ventiladores, que no tienen ni siquiera un centro de salud decente para atender a su comunidad. Hay 10 departamentos de Colombia que no tienen laboratorios de salud pública. Es increíble. 10 departamentos del país carecen de laboratorio de salud pública, no tienen cómo hacer sus pruebas y dependen de otros departamentos o del Instituto Nacional de Salud para tener una valoración de la situación de sus comunidades. Y eso tarda muchísimo la respuesta, ¿no? Porque algunos casos nos indican que son 10 días, otros elevan ese tiempo a los 20 días. Entonces, la dimensión de la pandemia pues nos ha dejado un poco desnudos, pero al mismo tiempo, si lo tomamos desde una mirada optimista, creo que es un muy buen quiebre, una buena ruptura para mirar hacia adelante y remediar estas situaciones que no hemos atendido durante tantos años. Muy buen reporte. Hemos hablado con la doctora Dione Alexandra Cruz, la presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, que nos ha dado un reporte muy completo sobre la situación del coronavirus en Colombia. Doctora Dione, encantado, muchísimas gracias por este reporte. Querido Enrique, con mucho gusto, siempre para servirte, un aprecio muy grande, sabes que te tengo una gran admiración y espero que estas
ideas, análisis, recomendaciones para todos nuestros queridos seguidores de Contexto sean de gran utilidad. Aquí termina Contexto. Hasta la próxima.